Buenas noches. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tus manos, Señor, ponemos estos momentos formativos. Pero si tú no los fecundas, Señor, son inútiles. Como hiciste en Pentecostés, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre quienes nos siguen por Facebook, iluminando las inteligencias para comprender, Señor, lo que tú nos has dado, la liturgia. Tu liturgia. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos mueva, nos encienda el corazón, nos haga comprender y agudice en todos nosotros el don de la adoración. Pedimos también la intercesión de la que es sede de la sabiduría, tu Santísima Madre, nuestra Santísima Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, auxilio de los cristianos. Jesús de la buena esperanza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a comenzar sentado. Vamos a hacer un poco de teatro también. Comenzamos a realizar, o continuamos, por decirlo de esta manera, de un modo más sistemático y académico, lo que el Concilio Vaticano II ha pedido insistentemente, pero haciéndose eco de un antiguo pedido que había hecho el Papa San Pío X al comienzo del siglo XX, que es la formación litúrgica del pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. De modo que los fieles, todos nosotros, porque también el sacerdote, el obispo, el papa es fiel, pero de modo especial se dice fiel a los seglares, ¿no es cierto?, a los laicos. Bueno, tienen derecho a conocer todo lo referente a su fe y todo lo referente a su culto. Hablar de la liturgia a mí personalmente me causa como dos sensaciones confrontadas. Por un lado, la satisfacción, el gusto de poder hablar de la liturgia. Es un gozo. Y a la vez, el dolor
comprobar cómo cuesta en la iglesia andar los carriles que ella ha señalado para las celebraciones de la fe. Cuando en nombre de la iglesia, no cabe otro modo, se dice, se señala que alguna cosa no está bien hecha en la celebración, etcétera, normalmente genera, en no pocos, en otros sí, genera, como diríamos, gratitud porque se le advierte y quiere corregirse. Pero en muchos se nota la molestia. Mira, este canto no va en la misa, no es propio. Y debo decir, con respeto, con dolor y con sinceridad también, que en esto los sacerdotes y no pocos obispos no ayudamos a que el pueblo santo de Dios se reencuentre con lo que tiene derecho, a su liturgia. Ustedes mismos tienen experiencia que según el sacerdote que preside es la misa. Tanto que ya lo tienen incorporado, ni siquiera se pregunta, pero ¿está bien o está mal que cada sacerdote tenga su librito para celebrar? Y uno me ponga una cosa y el otro me la saque. Ya entró dentro de la comprensión del fiel que, bueno, puede darse. Se vio en un video, en unas celebraciones de la confirmación hecha por el obispo, presidiendo el obispo en el momento de la consagración, o sea, después que ya los chicos estaban, y los adultos que confirmó, avanzaron, rodearon el altar y cada uno tenía un potecito con agua y detergente y un alambrecito y comenzaron, mientras consagraba, están los videos, no es invento, a tirar globitos para indicar, no sé, entiendo yo, el Espíritu Santo que llena. Lo hace el obispo. ¿Quién va a levantar la voz? Por eso que a mí mismo, sabiendo que tuve la gracia inmerecida de poder leer 2 libros más sobre liturgia, y me vienen hermanos míos, salesianos o sacerdotes que saben que manejo un poquito más. A veces cuando daba clase en el seminario, algún sacerdote me veía ¿se puede hacer esto o aquello otro? Ya cuando dice, se puede hacer, ya a mí me pone mal, porque seguramente le voy a tener que decir que no, porque la experiencia me dice que me está preguntando para hacer algo que no está contemplado en la liturgia. Y bueno, mirá, no se puede, fíjate que la indicación, etcétera. Ustedes los liturgistas, no, es siempre la salida, ya la tengo así. Y bueno, estas cosas duelen. Y les voy a contar una experiencia, no es para mandarme la parte, sino porque sucedió y dijo lo que dijo.
Bueno, saben que yo fui a Roma a estudiar liturgia. Bueno, y un día estaba esperando el colectivo frente a Radio Vaticana, que está en un lugar, bueno, y hay una parada de colectivo, estaba esperando el colectivo para ir, yo vivía en el barrio Testacho, el antiguo puerto de Roma, etcétera, y ahí me quedaba cerca la facultad donde estudiaba, que era San Anselmo. Bueno, estaba esperando el colectivo y bueno, mientras tanto uno mira. Y por ahí veo que viene caminando una persona que yo le veía cara conocida, no lo ubicaba. Y miraba, ¿quién es? Bueno, venía así de burgués, digamos, no venía en sotana ni nada. Y pantalón negro, un pulovercito negro también, y sobresalía una camisa blanca, muy al estilo como suelen presentarse a veces los alemanes. Bueno, y pasó así por la vereda, estábamos ahí haciendo la cola, y él iba con las manos atrás rezando el rosario. Llegó hasta la esquina, y yo miraba, y por ahí me cae la ficha. Era el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Entonces se adelantó, llegó hasta la esquina, dio la vuelta, siguió rezando, y cuando pasó, cuando llegó ahí donde estaba yo, me salí de la fila, lo intercepté, lo saludé, le besé la mano, el anillo, ¿no? Y le dije, soy fulano de tal, sacerdote salesiano, soy de la Argentina y le pido su bendición para mi patria, para mi familia, para la congregación. Y bendijo, ¿no? Me bendijo. Y me preguntó, ¿y qué está haciendo aquí en Roma? Entonces le digo, estoy estudiando liturgia. Y me dice, estúdiela muy bien, que es fundamental, pero remarcándome, me lo dijo, no es que me lo dijo así en la rápida, remarcándome, que es fundamental en la iglesia. Bueno, después por otra circunstancia tuve la ocasión de también en la casa nuestra, donde vivíamos ahí en Santa María Liberatrice, que era la casa salesiana, se solía llamar periódicamente a algunos de estos personajes eclesiásticos para que nos den charlas, nos comuniquen cosas, cómo está la iglesia en el mundo, cosas del Vaticano, en fin. Bueno, así que fue en una ocasión más también, tuve ocasión también de saludarlos sencillamente, no es que nos hicimos como chanchos, no. Bueno, entonces esto, y yo quisiera, al menos con lo que pueda decirles, dejar en el alma de todos, con lo de hoy, con lo de mañana, tal vez lo de hoy sea más árido, dejar este deseo, esta inquietud, la inquietud de seguir apoyándonos para celebrar la liturgia de la iglesia, como corresponde, y el deseo de seguir aprendiendo, de seguir profundizando, no quedarse con esto porque esto es como una regadita y se van a escapar seguramente muchas cosas. Les anticipo que los apuntes van a estar recién mañana, no los entregué a tiempo, no hubo tiempo de fotocopiarlos, etcétera, de ordenarlos, de modo que va a haber mañana. Así que hoy les pido ese esfuerzo para seguir con la mente, lógicamente, y les anticipo que hoy es más intelectual la cosa, es más de estudio, más académico si se quiere.
pero es necesario hacerlo, porque en la iglesia todo está fundamentado, con razones serias. Bueno, recordar primeramente que se habla de liturgia. Ahora ha ido entrando el uso de la palabra liturgia en ámbitos no religiosos. Hasta no hace mucho se usaba casi exclusivamente en el ámbito religioso. Ahora trascendió y alguien comenzó a usarlo en otros ámbitos, entonces se lo usa, por ejemplo, escuchado en el fútbol, la liturgia del fútbol. Es decir, la serie de gestos, de cosas que se hace en torno a este deporte. Lo mismo en algún evento cultural, bueno. Ahora, la palabra liturgia está formada de dos palabritas que se unen, que significa cada palabrita, cada una de esas dos palabritas que forman la palabra liturgia, significa acción en favor del pueblo. De modo que tenemos que decir que liturgia es como una obra pública que realiza alguien y que va a beneficiar a muchos, a la gente. Es una iniciativa en favor de la población. Muy antiguamente, en tiempo de los griegos, después de un desastre, por ejemplo, se organizaban personajes, etcétera, se organizaban para armar una cantidad de acciones para paliar el sufrimiento de los que sufrieron ese cataclismo, lo que sea. Lo mismo se aplicó ya entonces en el mundo del deporte, etc. Lo cierto es que después, cuando pasa la Biblia, la palabra liturgia, se va circunscribiendo solamente el ámbito religioso. Y así fue usado a lo largo de la historia, con matices, en fin, no vamos a entrar en eso que es, no tiene razón ahora. Se retomó con fuerza la palabra, esta liturgia, para referirse al culto en las primeras décadas del siglo pasado, del 1900, cuando comenzó en la iglesia el fenómeno del llamado los movimientos según el ámbito en que se iniciaba. Por ejemplo, el movimiento patrístico, es decir, todo un movimiento con personajes estudiosos, etcétera, para estudiar los padres de la iglesia, el movimiento canónico para derecho canónico, etcétera, y entre eso estaba el movimiento litúrgico, que prácticamente cursó todo el siglo pasado, ¿no? Y que termina desembocando en el Concilio Vaticano II. Entonces, entre las cosas que nos ayudó el movimiento litúrgico es a decir, a ver, atentos, no confundir liturgia con lo que se ve hacer. Usar un ornamento, hacer una procesión, acercar los dones, partir el pan. A ver, todas esas cosas tienen su importancia y su sentido, no podemos dejarla de lado, no corresponde además, pero eso no es el carozo de la liturgia. A través de esas cosas se expresa la liturgia. Entonces, ese movimiento nos ayudó a eso, a tratar de ir encontrando la realidad profunda que
la gestualidad, la ritualidad expresa. Ahora, nos interesa pensar y conocer qué es la liturgia, no para el teólogo del momento, no para el obispo que más fama tiene en la iglesia ahora, ni siquiera qué es la liturgia para el Papa. Entendemos que el Papa se hace eco de lo que es la liturgia, porque lo que nos interesa es saber qué es liturgia para la iglesia, que es la que la celebra. Se entiende que el Papa y de allí todos los demás tiene que ser el hilo conductor. ¿A quién vamos a ir a preguntar qué es la liturgia católica? ¿A los evangélicos? No. ¿A los judíos? Tampoco. A la iglesia. Se le pregunta a la iglesia. Eso es lo que nos interesa. Yo desearía que esto no lo olviden nunca y lo sigan pensando hasta asimilarlo, hasta hacerlo carne de su carne. Esto nos interesa lo que la iglesia enseña. Porque cuando enseña con la autoridad que Dios le ha dado, ciertamente, es la voz de Cristo. Y enfatizo esto porque hoy ha entrado la moda, quiera Dios que sea una moda, porque la moda está, luce y desaparece, ¿no? Esa es la característica de la moda. Así como apareció, va a desaparecer. Entonces, ha entrado en la vida de la iglesia, es decir, en las parroquias, las capillas, en las congregaciones, etcétera, como una predisposición, prontitud para desobedecer lo que la iglesia dice, lo que la iglesia enseña. Y si esto no fuera así, entonces los fieles no tendrían que andar buscando al sacerdote que lo absuelva del pecado que sabe que no puede absolver. Más de una vez uno se encuentra, mira, yo ahora no puedo darte la absolución ahora, bueno, le trato de explicar, pero si otro sacerdote me dio el perdón, y no podía dar el perdón. Por ejemplo, si está viviendo en adulterio, no puede darle el perdón. Se lo prohíbe la iglesia. De modo que le dio un perdón ineficaz. Por más que lo haya absuelto, Dios no obró. Porque Dios obra de acuerdo a las enseñanzas que la iglesia da. Porque las enseñanzas que la iglesia da son las enseñanzas de Dios. Bueno, así como le puse este caso, lo podemos hacer en todos los demás aspectos de la vida de la iglesia, incluyendo la liturgia. Mira que esto nos... Esa prontitud para desobedecer lo que la iglesia dispone, como si no tuviese autoridad para eso. Bueno, y dentro de la iglesia nos lleva al evento el Concilio Vaticano II, en donde promulgó una constitución dogmática, apostólica, así llamada Sacrosanto Concilium, la habrán sentido más de una vez, se abrevia SC. Esto va a estar en los apuntecitos mañana.
Entonces, el 4 de diciembre de 1963, el concilio promulgó el primer fruto de sus deliberaciones, un documento sobre la liturgia. Fue el primer documento del concilio. Y fíjense cómo comienza. Quédense tranquilos que no les voy a leer todo este libro, ¿eh? Bueno, este sacrosanto concilio, en latín, es Sacrosantum Concilium, porque los documentos siempre tienen las iniciales de las dos primeras palabras o tres palabras primeras de los documentos en latín. Entonces, este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día. ¿Qué se propone el concilio? ¿Para qué comenzó a reunirse y a deliberar en 1963 hasta 1965? La mayoría de los obispos del mundo reunidos en distintas etapas viajaban a Roma para tener todas estas profundizaciones, etc. ¿Para qué? Acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana. Adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, es decir, las instituciones eclesiales que pueden ser acomodada a los tiempos. No todo en la iglesia hay que acomodarlo a los tiempos. Tercero, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Cristo. Y cuarto, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Es decir, a través del anuncio de Cristo, que el que no cree en Cristo realmente quede impactado por Jesús y lo acepte en su vida y se haga cristiano. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Entonces este documento va a tratar sobre esa reforma de la liturgia. ¿Para qué? Para lograr esos fines que antes les leí. Acrecentar la vida cristiana, amoldar las cosas a los tiempos, la unión de los cristianos y la conversión de los que no creen en Cristo a la iglesia. Esto hace del 63. Ahora va a ser ¿cuántos años? 59 años. Uno dice, hoy, después de 59 años, 69 años, 60, después de 60 años, y habiendo renovado, lo pondría entre comillas, la liturgia, ¿los fieles llevan mejor su vida cristiana? Los cristianos, con todo el movimiento ecuménico, ¿estamos más unidos que en aquel momento o más divididos? Los que no creen en Cristo, ¿hacen cola en las iglesias para bautizarse? O sea que fue una implementación de la renovación litúrgica que no se ajustó a cómo tenía que ser adaptada y no ha dado frutos. Moleste a quien moleste.
De hecho, les decía, van los fieles y ustedes se van de vacaciones, no sé, a otro país o a las playas del Atlántico o al Peloponeso, no sé dónde van a ir de vacaciones, y van a misa y por ahí puede ser que se encuentren con misas distintas de como las celebramos acá. ¿Eso quería el concilio? Bueno, basta leerlo. Yo les invito, tienen todo el año que viene para ir leyéndolo, sencillamente. Si yo el domingo que viene, que vamos a tener primeras comuniones y confirmaciones, celebrase la misa en latín, lo que me dirían, después del concilio, que lean el concilio. No solamente no prohibió el latín, sino que dispuso que los fieles sepan seguir en latín la Santa Misa, o responder al menos en algunas expresiones en latín. Quédese tranquilo que no le voy a rezar en latín. Pero por decirle, ¿no es cierto? Por ahí se dice en nombre del concilio cosas que el concilio no lo dijo. No lo dijo. Por eso la necesidad de estudiar, de conocer lo que dice la Iglesia. Un texto que aquí hay catequistas que seguramente van a ir profundizando, etcétera, porque después hay que volcarlo en los niños. Es el catecismo de la Iglesia Católica. Hay todo un apartado ahí que trata sobre la celebración del misterio cristiano, el misterio de la fe. Bueno, entonces el concilio, aquí tenía 58 años. Bueno, ahora ese documento tiene 7 apartados como capítulos y después dividido en subcapítulos. Les leo solamente los títulos de los capítulos para que se tengan una idea. El primero, principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. Este capítulo lo vamos a profundizar un poquito más. Segundo, el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Tercero, los demás sacramentos y sacramentales. Cuarto, el oficio divino, es decir, el rezo del breviario. Quinto, el año litúrgico. Sexto, la música sagrada. Los músicos, tenemos músicos, la música sagrada. Hay orientaciones del concilio sobre esto. Séptimo, el arte y los objetos sagrados. Todos los capítulos son importantes, como todos los documentos que emana la Iglesia son importantes, cada uno en el renglón que le corresponde, en el rubro que le corresponde. Y si bien cada uno de estos 7 capítulos son importantes, nos vamos a detener en el primero, porque es en el primero donde señala los principios que todo cristiano tiene que tenerlo presente para poder ir profundizando lo que celebra
en cada una de las celebraciones litúrgicas. Porque tenemos que tener presente que la liturgia no es solamente la misa, pero la misa es el culmen de la liturgia, sí. Pero es liturgia la celebración de cada sacramento, los sacramentales, es decir, las bendiciones, las profesiones religiosas, etc. Liturgia es el rezo del oficio divino, que los sacerdotes lo tenemos por obligación y los religiosos, pero los laicos pueden celebrarlo. Si nuestra comunidad sigue madurando litúrgicamente, no sería raro que llegue un momento en que podamos ir incorporando el rezo de los salmos, como la Iglesia lo ha hecho siempre, heredando la costumbre judía, y que los monjes y religiosos y sacerdotes prolongan en su día, ¿no? El año litúrgico es liturgia. Bueno, las exequias es liturgia. Las exequias son todos los ritos para enterrar al que murió. Entonces nos concentramos ahora en el capítulo primero de la Sacrosanto Concilium, Principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. Van del artículo, ¿veis? Todos los documentos tienen a los costados numeritos que son los artículos de ese documento. Va del artículo 5 al 46. Después ustedes, si lo tienen en casa o tienen por internet verlo, etcétera, pueden ir viendo y sacando las cosas que corresponden. Bueno, en ese capítulo se habla de la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia, su naturaleza. ¿Qué es la liturgia? Su esencia. Si logramos ir captando cada vez mejor esto, el que nos lleve a celebrarlo como la Iglesia lo establece, va a ser sin fuerza. Uno dice, claro, siendo lo que es, lógicamente no puede quedar al antojo del celebrante de turno. Y el concilio dice claramente que nadie, aunque sea sacerdote, saque o añada nada de lo que aquí se establece. Nadie, yo no tengo autoridad, la Iglesia no me dio autoridad ni para sacar ni para poner nada de lo que hace a la correcta celebración de nuestros misterios. ¿Los qué? Los vicios. No es que la Iglesia cae en errores al celebrar, sino quienes la celebramos, perdemos de vista que lo que celebramos no es mío, es de la Iglesia que estableció su modo de celebrar. Supongamos, la Iglesia, con las razones, porque hay razones teológicas, estableció que, voy a decir, que la misa tenga unos ritos de entradas, tenga el momento de la proclamación de la palabra de Dios, después tenga la consagración del Santísimo Cuerpo de Cristo, la comunión y los ritos de despedida. Bueno, pero vamos a cambiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a consagrar el cuerpo de Cristo.
y una vez que hemos comido el cuerpo del Señor, todos nos sentamos y hacemos las lecturas bíblicas. No, no. Doy un ejemplo que no digo que no se vaya a hacer porque sobre la liturgia ha sufrido el manoseo más inesperado. Y no, porque hay un modo de obrar de Dios en donde Dios primeramente dijo el Señor, haya luz, y la luz se hizo. Es decir, encontramos en la revelación cómo Dios ha procedido. También lo dice el concilio, que Dios llegó a nosotros por ritos y preces. Es decir, por gesto, es decir, el momento profético, la palabra primero, que anuncia, que anticipa, que enseña, y después concreta el Señor lo que la palabra ha enseñado, es decir, la realización del sacramento. Por eso que en todo sacramento que se celebra, a no ser que uno esté urgido, por ejemplo el bautismo, que se muere ya la persona, entonces no se puede hacer todo lo que nosotros sabemos cómo se celebra en el modo correcto y común el bautismo. Pero en todo sacramento que se celebra, primeramente hay el momento profético, el momento en que Dios habla, que va a decir algo sobre eso que se va a celebrar, y después viene el rito sacramental, el matrimonio, qué sé yo, la unción o el rito que sea, ¿no es cierto?, el sacramento. Entonces no es que a mí se me ocurrió para poder entretenernos mejor, cambiar el orden de la misa. Entonces, primeramente vamos a hacer la consagración, después la palabra. No, por decir, ¿no es cierto? Entonces, no es que la iglesia cae en esos vicios, sino los ministros que no celebramos bien como la iglesia establece. Y esto molesta. Decir que la iglesia está, es decir, la iglesia ha normado, ha dispuesto, ha rubricado cómo se tienen que hacer las distintas celebraciones, porque está salvaguardando de ese modo el tesoro que Dios le ha confiado, que es la salvación. No va a jugar la iglesia con la salvación de Dios. Entonces, salvaguarda para que dispone cosas para que sea celebrado correctamente. Y establece. Entonces yo, sacerdote, celebro la misa, entonces le digo, como me cansé de estar parado, le digo, Rita, vení, da vos la comunión, yo me voy a sentar. No, estás cansado, aguantate. Jesús no estaba cómodo en la cruz y precisamente cada celebración litúrgica nos une a Cristo crucificado y resucitado. Por dar ejemplos, ver todo lo que se ha desencadenado con la cuestión de la comunión en la boca, parado de rodillas. He visto en un video un obispo de Chile, el obispo de Santiago, que está dando la comunión y un fiel viene y se pone para poner de rodillas y él quedó así, como diciendo, ¿la recibí de pie o no? Es el obispo de Santiago de Chile, arzobispo. No sé si seguramente va a recibir el cardenalato porque es una sede cardenalicia. Bueno, no tiene derecho a hacer eso porque la iglesia estableció, como todos sabemos, cómo se da la comunión.
que el fiel tiene derecho a recibirla como en su cultivo espiritual siente recibirla. Bueno, y el fiel se levantó y bueno, y se fue, no la recibió. Como el querer imponer que sea por la mano. A ver, la iglesia ya dijo repetidas veces sobre esto. El fiel elige, se le da la comunión del modo como el fiel ha elegido. Es que ahora el coronavirus, nosotros damos la comunión, como ustedes saben, y gracias a Dios. Y en los lugares donde se impuso recibirla en la mano, porque se ha impuesto, contrariando toda indicación de la iglesia, donde se ha impuesto, pudieron también contagiarse ellos, por más que la hayan recibido en la mano. Por eso lo elige el fiel, eso con toda libertad, conforme su cultivo, su conciencia del misterio, etc. La iglesia dice, puedes recibirla de pie o arrodillado. En la mano o directamente en la boca. Y indica si la recibe de un modo o de otro, de algún otro gesto que hay que hacer. Por ejemplo, el que recibe en la mano, antes tiene que hacer esta reverencia, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y pasa y recibe y comulgar frente al sacerdote, cuidando de que no queden partículas que después van al piso. Bueno, y el que recibe de rodillas, ¿por qué no facilitarle con un reclinatorio? No imponer que todo el mundo reciba de rodillas, pero el que quiera recibirlo, ayúdale con un reclinatorio. ¿No lo haría Jesús eso? Por decir, la iglesia es sabia en esto, ella es la maestra, no yo. Bueno, entonces, en el primer capítulo se dan las líneas rectoras que hay que implementar. Les decía que dentro del primer capítulo hay un subtítulo con el nombre Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la iglesia. Enseña que desde Cristo la iglesia es sacramento de Cristo. La liturgia es a la vez instrumento salvífico de Cristo y de la iglesia. Que la liturgia tiene la garantía de la presencia de Cristo en todo lo que hace, lo cual le da la eficacia en lo que hace, porque está Cristo presente. No es el Padre Orlando el que celebra, es Cristo. Por eso, aunque el Padre Orlando sea el más infame de los sacerdotes, celebrando la misa, esa misa está el cuerpo del Señor, porque Cristo me usa, a mí, el más pecador de todos, para consagrar de nuevo su cuerpo y su sangre, como hizo en el primer Jueves Santo. La liturgia se conecta con todas las otras actividades de la iglesia, en fin, etc. Después otro subtitulito, necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. A ver, la necesidad de promover la educación litúrgica en los seminarios, lógicamente, cuanto más en quien estudia para sacerdote, lo único que falta es que no lo sepa, pues a veces pasa. Y en los fieles, y la participación activa, que no significa tener que hacer cosas. Eso podría ser tema para otro. No significa tener que hacer cosas, porque uno participa en la medida en que va tomando
conciencia de lo que celebra, entonces la participación significa que yo meto mi alma dentro de lo que se está celebrando. Estoy siendo parte, no espectador, parte. Lógicamente, en una celebración en la que todos tienen que participar, hay algunos que intervienen para leer la lectura, para acercar los dones, para el ministerio del canto. Bueno, son intervenciones. El que guía, ¿ve? Pero todos tienen que participar. No hay que distraerse, hay que seguir los movimientos por eso nos corresponde a los sacerdotes no hacer celebraciones así a las apuradas, sino primeramente porque uno también tiene que meterse en lo que celebra, tiene que identificarse con Cristo, que hizo bien lo que hizo. Y me permito un excursus reflexivo. Ninguno que hable de liturgia, que enseñe liturgia, que forme parte de equipos de liturgia o de algún modo tenga responsabilidad en el quehacer litúrgico, como por ejemplo los catequistas, ninguno puede ignorar las enseñanzas de la Iglesia. No se le puede enseñar mal a los chicos, sino sigue el. Si un chico en catequesis, ¿por qué no venís a misa?, le pregunta. Y porque me aburro. Entonces le tenés que explicar que no tiene que ir a la misa a divertirse. No tiene que ir a la misa. Entonces ahí viene la enseñanza de lo que corresponde hacer desde el hogar, lógicamente, pero después retoma en la catequesis, cómo adorar, cómo estar frente a Dios, cómo elevar las plegarias, en fin, cómo participar, ¿no? Entonces ninguno puede ignorar estas enseñanzas. Cierta ocasión, una mamá me comentó que le dijo al hijo, bueno, prepárate, vamos a misa. Estaba en catequesis el hijo. No, no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir si hoy es domingo? Y le dice, sí, la catequista me dijo que no. ¿Cómo que te va a decir que no? Sí, me dijo que cuando yo no me sienta para ir a misa, que más vale no vaya, que espérese. No, no. No, porque la misa no es para venir a sentir. A ver, la misa se la venimos a dar a Dios, se la ofrecemos a Dios. Esté yo con ganas o sin ganas, en el mejor momento de mi vida o en el peor momento de mi vida. Muy probablemente el chico por ahí exageró lo que la catequista pudo haberle dicho, que yo no creo que le haya dicho eso, pero bueno, fue la respuesta del chico. Entonces nadie puede que tenga que ver con la liturgia, puede ignorar estas enseñanzas o enseñar lo contrario o desmerecer su importancia. Digámoslo una vez más, no debe enseñar lo que la Iglesia no enseña. Es un abuso. No puede hacer la suya cuando se trata de la honra del culto a Dios, porque Dios es celoso de su culto, lo dice la Escritura, es celoso de su honor, y en el culto se juega el honor de Dios. El que no hace
lo que la iglesia enseña no junta, desparrama, como dice Jesús en el Evangelio. Quien así procediera da a entender que la iglesia no sabe nada de liturgia, que perdió el tiempo en el concilio y estableció una reforma que no sirvió para nada. Ahora el que sabe soy yo, ¿eh? Así que vamos a poner aquí, en lugar de este, vamos a poner la bandera multicolor. A ver, un momentito. A ver, quiero remarcar esto. Yo, sacerdote, no me facultaron para hacer como a mí se me ocurre la Santa Liturgia. Tanto es así que antes de ser ordenado sacerdote, de hecho los que pudieron participar en la ordenación del Padre Federico, en María Auxiliadora y en Resistencia, o mañana vayan a participar en la ordenación del diácono Ernesto y el apellido no me acuerdo. Bueno, el que se ordena mañana en la diócesis, antes de ser ordenado sacerdote, se le dice, te comprometes a celebrar conforme la disposición de la iglesia, etcétera, etcétera. Nos hace decir la iglesia en voz alta que sí, que le vamos a ser obedientes. Bueno, lamentablemente ese ha sido el modus operandi en la práctica, de espaldas muchas veces a lo que el mismo concilio había establecido. Numerosas veces la iglesia llamó al orden, pero la desobediencia se impuso como conducta y como respuesta. Hermanos, hay que volver con serenidad, alegría, convicción y paciencia al respeto por las enseñanzas y normativa de la iglesia. Sobrepasar tales enseñanzas se destruye el auténtico culto a Dios y se engaña a los fieles haciéndole creer que le ofrecemos al Señor un culto que en definitiva no es católico, porque lo inventé yo. El que hace la suya. Una liturgia deformada y mentirosa. Una persona preciosa, ante la cual doblo yo la rodilla, dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van al pozo. Juan Pablo II repetidas veces alertó contra este mal y lo dejó señalado claramente en un documento sobre la liturgia, una instrucción vaticana llamado el don inestimable. Allí expresa, citando a Santo Tomás de Aquino, que en esos casos de fragante y pertinaz desobediencia nos hallamos ante una verdad, dice el Papa, ante una verdadera falsificación de la liturgia católica. Incurre en falsedad el que de parte de la Iglesia ofrece a Dios un culto contrario a la forma que con autoridad divina la Iglesia misma ha instituido y continúa observando. Falsifica el culto a Dios cuando no lo celebra como la Iglesia lo ha establecido.
por más que el ministro que lo celebre sea aplaudido, sea elogiado, ¿cuántas veces se dice, qué linda misa, padre? Y yo espero que sea porque se unió a Dios, porque realmente tocó al Altísimo. Porque sin, habiendo estado la misa y haciendo las cosas como corresponde, no tocaste a Dios, estuviste ausente. No te dejaste atrapar con ese abanico de ritos, de gestos. Entonces, sobre la enseñanza, más claro imposible. Se ha instalado en el ánimo de muchos, por desgracias, tengo que decir, del clero, de religiosos, y de allí después se desliza a los fieles, porque nosotros, los fieles terminan haciendo lo que nosotros le decimos. La inconsciente convicción de que la sagrada liturgia puede ser manipulable al antojo del público presente. Y esto hecho incluso con buena voluntad y rectitud de intención. Sin embargo, refleja un lamentable desconocimiento de la liturgia, de su fundamento, de su teología, de sus contenidos, de su legislación. Bueno, entonces, les decía antes que el concilio dijo que nadie, aunque sea sacerdote, quite o añada. Dice también, fíjense un detalle, no es tampoco para tirarse de la azotea, pero dice, una vez iniciada la misa, ningún sacerdote se incorpore a la celebración. Una vez celebrada la misa. ¿Y cuántas veces hemos estado en una celebración de la misa? Comenzó la penitencial, el oremos, y por ahí vemos que llega un sacerdote poniéndose. Y dice el concilio, no entra a la misa, porque la misa tiene una unidad y que va desde el comienzo al final. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Por cuánto? ¿Cómo? Sí. Ahora, eso supone, lógicamente, está dentro de un proceso de conversión que debemos tener. Pero no podemos, no deberíamos tener que ponernos de acuerdo, porque el acuerdo es lo que, cómo la Iglesia estableció que hay que celebrar la misa. ¿No? Y el fiel tiene derecho, si bien después, con dolor lo tengo que decir, pero es así, tienen que terminar haciendo lo que el celebrante les dice, a no ser que
salte a la vista que va a ser una profanación, una cosa ya de envergadura en cuanto a la gravedad ofensiva, pero el fiel sabiendo debería decir al sacerdote que procedió incorrectamente, señalarle que él no se tragó el sapo, por decirlo. Me di cuenta que hizo mal, que no dijo como correspondía lo que tenía que decir, ¿no? Porque el fiel tiene también el derecho de corregir a su pastor. El Papa lo ha dicho y lo establece también la normativa de la Iglesia, que el fiel puede expresarle al sacerdote su descontento cuando el sacerdote asume conductas contrarias a la que debería asumir, y en el caso de que la situación sea grave, de apelar al obispo. Habiendo hecho la corrección directa al sacerdote y habiendo sido rechazada, al obispo. Y si el obispo hace caso omiso, como ha pasado en alguna ocasión, elevar a la Santa Sede. Está ahí. En el documento Sacramentum Redemptionis que el Papa Benedicto XVI sacó sobre la cuestión de la liturgia, hay un capítulo que dice sobre los delitos más graves sobre la Eucaristía. Y ahí establece esto que vos me preguntás. O sea, poder llegar, por supuesto, si hay una profanación de lo sagrado, ¿no es cierto? Que supone delitos muy graves. Pero yo lamento que si insisto, no encuentro otro modo de encauzar que todos juntos implementemos esto. Porque a eso nos hemos comprometido el día de nuestra ordenación. Y por eso la Iglesia nos comparte el poder de la llave para guiar al sector de pueblo de Dios que nos encomienda. Bueno, entonces, conviene a lo mejor hacer un 5 minutitos. Les dije que esta primera parte es así, más intelectual, es decir, pero mañana con los apuntes se podrá al menos seguir, anotar un poquito lo que... Bueno, hacemos solamente ¿cuánto? 10 minutitos y nos reencontramos para continuar. Prohibido borrarse,